Vivimos en tiempos peligrosos, vivimos en tiempos difíciles. Estamos en una época donde el sincretismo es la parte esencial de la vida de las personas. Bajo el emblema de la libertad tenemos un libertinaje que nos hace un daño increíble. La mezcla de ideas y doctrinas, hermanos, en nuestra actualidad es impresionante. Es impresionante cómo ha ido evolucionando el mal y tomando el cristianismo al punto de llegar a extremos realmente severos. Es muy interesante y es bastante triste y bastante complicado escuchar a cristianos y grupos de cristianos hablando de situaciones paganas como que si fueran muy normal. Estuve viendo hace poco en una entrevista una discusión sobre si la iglesia debía o no celebrar Halloween. Y algunas iglesias adornan sus templos con elementos. Y no es de extrañarse que eso esté pasando a nivel mundial, porque el mal ha ido entrando y muchos conocidos y famosos han ido influenciando en eso, han ido llevando a eso. Hay un culto a los demonios que está abierto y casi la mayoría lo hace y no se da cuenta de que está adorando demonios y está detrás de ellos. Y pareciera que no es tan complicado. Saben que últimamente, de un tiempo para acá, unos años para acá, la lucha televisiva, la lucha que tienen las grandes cadenas de televisión es normalizar a Satanás. Hay una película por ahí que se llama, creo que Satanás se llama así. Hay varias cosas. Aquí en Costa Rica tenemos la gran iglesia satánica, que está en algún lugar, no tiene un lugar propio, pero anda por allí. Es la gran iglesia satánica, existe en Estados Unidos, es legal y tiene su templo y todo. En Costa Rica hubo una convocación en el año 2016 y aunque ellos se lamentan que llegó muy poca gente, es preocupante que llegaran 30 personas a ver qué trataba el satanismo. Y ha llegado a ser normal escuchar esas cosas. Y estamos viendo cómo ha ido creciendo todo el concepto satánico. En Segundo de Reyes, allí donde leyó el hermano, el Espíritu Santo nos quiere enseñar algo que sucede con las falsas doctrinas. Algo que pasa con la manera en que vivimos como cristianos, en que usted y yo vivimos y si nos descuidamos va a suceder algo. ¿Qué pasa con las iglesias, congregaciones o organizaciones que se comienzan a alejar de los principios bíblicos? Aquí vamos a ver una parte importante, los versículos 21 al 23 de Segundo Reyes, capítulo 17, dice: porque separó a Israel de la casa de David, y ellos hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabat, y Jeroboam apartó a Israel de en pos de Jehová, y les hizo cometer gran pecado. Hay una consecuencia de alejarse de Dios. Hay una consecuencia de alejarse de los principios bíblicos de nuestra vida cristiana. Hay una consecuencia de hacer las cosas a nuestra manera, cuando no es la manera de Dios. Y podemos observar aquí que Jeroboam guió al pueblo a apartarse de Jehová y a cometer gran pecado. Ahora, ¿cuál era el gran pecado de Jeroboam? Versículo 22. Dice que los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam que él hizo sin apartarse de ellos, hasta que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas sus siervos, e Israel fue llevado cautivo de su tierra a Siria hasta hoy. Sucedió que las 10 tribus fueron dispersas y fueron llevadas a otras naciones. Y por eso es que muchos países, como incluso algunos latinoamericanos, tienen una influencia judía muy fuerte. Están los judíos dispersos por todo el mundo. Pero hay algo muy significativo a todo esto. Y es que, hermanos, el pecado de apartarse de Israel equivale a aceptar prácticas religiosas que no son del Señor, que no son de Dios. Siempre lo he dicho y lo digo a veces muy directamente, todo mal comienza con un aplauso en el templo. Yo siempre he estado en contra de los aplausos en el templo. He vivido
4 experiencias en iglesias fundamentales, maravillosas, con una buena doctrina, con sana doctrina, y cuando abrieron la puerta a palmear, comenzaron a abrir otras puertas. Porque cuando usted abre un principio que no es bíblico, no importa qué inocente sea, si usted abre un principio que no es bíblico, aplaudir no es pecado. No estoy diciendo que es pecado, pero no es un principio del culto cristiano. Y cuando nosotros abrimos cualquier cosa, usted abrió una puerta para que comiencen a entrar otras ideas, otros conceptos y otras formas de ver la vida. Y las grandes iglesias, o las iglesias, que amaban a Dios y tenían sana doctrina y predicaban el evangelio, cuando comenzaron a meter esas costumbres, comienzan también a cambiar la religión, la fe que profesaban. Y comienza a cambiar todo el concepto adentro. Cuando tenemos un movimiento pentecostalizado, regularmente comienza a haber una pérdida de doctrina. Y la pérdida de doctrina es esencialmente peligrosa. Actualmente, hermanos, vemos el incremento de la aceptación del mal. La gente ya no ve, incluso los cristianos no lo ven tan malo, ciertas cosas. Espero que usted no lleve los que ven en redes sociales a sus hijos a Halloween y que se vistan con cosas de Halloween, cuando lo que están reflejando son cosas demoníacas. ¿Cuál es la figura de Halloween? La gente ni sabe qué es Halloween. Eso es una palabra antigua que significa el Día de Todos los Santos, y tiene que ver con un día que se celebra en el catolicismo y en la reforma, en los protestantes también. Es una actividad. Ahora, ellos hacían varias cosas y ponían una calabaza. Ustedes la han visto y lo vamos a ver tal vez en alguna película. Ponen una calabaza con una luz adentro. Esa calabaza simbolizaba la persona muerta, que estaba muerta, pero adentro había una luz que seguía viva. Entonces, ellos creían en aquella época, los druidas, que los muertos visitaban a los vivos y que en el día del 31 de octubre se levantaban todos los muertos, se iban tocando las puertas y usaban una frase curiosa: dulce o truco. Y cuando ellos decían eso, tenían que darles algo, tenían que darles de comer. En algunas partes de Holanda, el 31 de octubre, hace muchos siglos atrás, sacaban afuera de la casa comida para que cuando llegaran los muertos pudieran comer y no los molestaran. Los druidas tomaron eso como parte de su cultura, de su culto, y llegó a ser el culto a la muerte. Y todavía en México existe el culto a la Santa Muerte. Y todavía en otros países se celebra el Día de las Brujas, se celebra una serie de cosas se celebran allí. Y a veces no entendemos qué es lo que se está haciendo y se ve bonito las formas, pero ¿de qué estamos hablando? Los muertos ya no vuelven, el que se murió ya no vuelve nunca más. Usted nunca va a tener la visita de su padre o su madre que falleció, ni nunca va a tener la visita de un familiar, nunca va a venir alguien. El muerto ya nada sabe, de este mundo no sabe nada. Si usted tiene un encuentro con alguien que se dice que fue alguien muerto, esté por seguro que lo que tiene al frente es un demonio. Usted no tiene allí a ninguna persona. Los que se murieron se fueron. A veces nosotros, los hijos de Dios, comenzamos a normalizar cosas y a sentirnos tranquilos con ellas. Y parece que no está tan mal. Y no queremos caer como en viejos y tampoco en personas obsoletas porque comenzamos a decir que no se haga tal o cual cosa. Pero hermanos, a veces por normalizar algo, comenzamos a ver cómo comienza a alejarse la vida de las personas de Dios. Y cómo usted y cómo yo, si dejamos normalizar eso, nos vamos a ir alejando incluso de la verdad. Observe que en el versículo 23... dice que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas sus siervos. E Israel fue llevado cautivo de su tierra a Siria, y dice la última frase, hasta hoy fue llevado en cautividad. Cuando uno como hijo de Dios no hace lo que Dios dice, uno comienza a ceder al mal, y el mal nos va a llevar cautivos. El mal produce un montón de cosas en el corazón. El mal produce un montón de cosas en la mente. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Es perverso nuestro corazón. No crea que somos buenos.
usted no es bueno, yo no lo soy tampoco, somos perversos. Cuando algo sucede, lo primero que hacemos es pensar lo malo, nunca lo bueno, porque nuestro corazón es perverso. Y si yo abro una puerta, no importa la que sea, de algo mundano, comienzo a ceder con más y más hasta el punto que termino contaminado. ¿Saben cómo comienza la adicción? La adicción no comienza con una persona que dice, voy a hacerme un alcohólico. Nadie empieza así. La gente comienza con, un traguito no es malo. Los hombres tomamos. ¿Qué va a hacer daño una cerveza? De nada hace tomar tal cosa. Así comienza siempre la adicción. Algo muy sencillo. Algo que en el principio básico quizás no era malo. Quizás no era pecaminoso. Usted puede tomarse algo de vino y no vamos a decir que ya se fue al infierno. No es pecaminoso. Pero las cosas que no son malas, cuando las comenzamos a hacer repetidamente, comienzan a producir más y más. Y si usted le pregunta a un alcohólico cómo comenzó, todo comenzó con una copa. Y todo comenzó con una prueba. Y todo comenzó con un acto que lo llevó hasta el final. Y usted y yo, como hijos de Dios, no estamos exentos a caer en el mal si nosotros no nos ponemos en atención y en cuidado. Por eso hay consecuencias de alejarse de Dios y hay consecuencias serias de alejarse de la palabra de Dios. ¿Por qué nosotros luchamos tanto por preservar la Reina Valera? ¿Por qué preservamos tanto nuestra Biblia? Porque han cambiado palabras que ya no tienen el sentido y han cambiado el profundo significado que el español puede darles porque la gente no lo entiende, entonces cambian las palabras y meten interpretación. Y allí comienza el problema de lo que la gente escucha y de lo que la gente oye. Por ejemplo, en la Biblia se menciona una palabra y es la palabra sodomita. Se utiliza muchas veces en el Antiguo Testamento para referirse a los homosexuales, que es una palabra normativa esta de homosexual que no tiene mucho tiempo de usarse, no aparece en la Biblia. Es una combinación de dos términos, latín y griego. Pero una de las cosas que es que la Biblia usa el término sodomita. Por allí alguien dijo que era un culto idolátrico. Entonces lo pasaron a prácticas idolátricas. Y hay Biblias que incluso ya no dicen sodomita, ya cambian el concepto, porque comienzan a normalizar las cosas. En los versículos 25 al 28 de 1 de Reyes 17, comienza a haber un acto humano muy interesante. ¿Quiénes fueron los que pecaron? Israel y su rey, ¿recuerdan? Ellos pecaron y condujeron a todo Israel a hacer lo malo. Cuando ellos ven la consecuencia, son llevados cautivos. Viene el rey de Babilonia y hace algo muy interesante el rey de Babilonia. Versículo 24. Trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Amad y de Sefarbaim, y los puso en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. ¿Qué fue lo que pasó con el pueblo de Israel? Fue llevado cautivo, pero ¿qué sucedió con la tierra vacía? Fue repoblada. ¿Saben que hay un principio que se ha repetido en la historia? Es repoblar ciertas áreas débiles con costumbres o con personas que no tienen la misma fe y creencia del Señor. Entonces, en las iglesias es muy normal, y quiero hacer la alegoría, y disculpen porque lo voy a hacer de esa manera, pero sucede mucho que cuando una doctrina la comenzamos a descuidar, por allí viene alguien que tiene una mala doctrina en respecto y comienza a enseñar esa doctrina. Y comienza la iglesia a creerlo. Voy a hacerles una pregunta, no es un examen, pero tampoco tienen que responderla, solo quiero que la piensen. ¿Qué sabe usted de los atributos de Dios? ¿Qué sabe usted de los atributos comunicables e incomunicables de Dios? ¿Qué significa que Dios es omnisciente, omnipresente y todopoderoso? ¿Qué significa que Dios no puede no estar, que Él siempre está presente? ¿Qué sabemos de Dios? Ayer en el discipulado hablábamos del infierno. Mucha gente cree que el infierno es feo porque la gente va a sufrir allí por mala y hay un demonio con un tridente punzándolo. Pero ¿saben qué es lo terrible del infierno? Es la ira de Dios allí eternamente.
Observa el siguiente versículo de Primero de Reyes. Y mucha gente ha olvidado las doctrinas de Dios y pareciera que Dios es solo amor y Dios es solo misericordia y Dios es solo bondad, y se les olvida que Él es justo y que Él castiga y que Él hace lo que tiene que hacer. Versículo 25. Aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar allí, que no temiendo ellos a Jehová, Jehová envió contra ellos leones que los mataban. ¿Quién estaba matando a las personas allí? Los leones, pero ¿quién envió? Jehová. Jehová estaba matando a la gente. ¿Saben que una doctrina que se ha ido olvidando y lo que hace la normalización del pecado es creer que Dios no va a hacer nada? Es que Dios se queda quedito. Ustedes han visto las catástrofes que han pasado en nuestros días. Yo no estoy diciendo que Dios está castigando, no creo eso, en el sentido de que Dios viene como el pueblo de Israel, porque los paganos no son sus hijos y la iglesia no la trata como Israel. Él tiene misericordia. Pero las cosas que vienen son el cumplimiento de la profecía de Mateo 24. Van a haber terremotos, van a haber pestes, van a haber calamidades en diferentes lugares. Y eso está sucediendo, lo estamos viendo. Pero ¿quién envía eso? Dios. ¿Por qué cuando hemos orado y hemos pedido, y muchas iglesias se han unido en oración, Señor, que no pase, y pasa? Porque era la voluntad de Dios que así fuera. Y no hemos entendido que Dios sí juzga, y que Dios sí castiga, y que Dios sí tiene que condenar el pecado. Y va a llegar un día en la eternidad donde usted y yo tenemos que presentarnos delante del juez, y ese juez va a decirnos, usted hizo esto y esto y esto. Y yo no voy a decir, Señor, pero eres tan lleno de amor y misericordia. Él va a decir que no voy a tener recompensas por eso. Yo no voy a tener lo que Dios quiere darme por mi pecado y por mi maldad. Usted puede imaginarse ese día ya en la eternidad, cuando usted llegue delante de Dios en el templo santo de Dios, allá en el cielo. Hay millares de millares y millones de ángeles. Aquí por 5,000 personas la gente se siente extasiada y es una situación emocional muy fuerte. Imagínese millones de millones. Y allí está usted. Y usted tiene que pasar al frente. Y como hijo de Dios, cuando viene pasando, según 2 Corintios capítulo 5, usted pasa ante el tribunal de Cristo, es un juicio y se va a abrir un libro. Y allí va a estar su nombre. Allí está el mío. Gracias a Dios que está en ese libro. En el libro de la vida del Cordero. Y aunque yo soy salvo y soy eternamente salvo y yo no me pierdo, ese libro va a comenzar a decir si merezco o no las recompensas. ¿Sabe qué hizo Jeroboam? Hizo un pecado tan grave que llevó al pueblo de Israel a alejarse de Jehová. Los hizo hacer cosas que no estaban en la palabra de Dios. Hizo cosas que Dios no había dicho, hermanos, que Dios no había pronunciado. Vea el versículo 15 de 2 Reyes 17. Desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres y los testimonios que él había prescrito a ellos, y siguieron la vanidad. Y se hicieron vanos, y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a la manera de ellas. Verso 16, dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios, y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros, y también imágenes de Aserá, y adoraron a todo el ejército de los cielos, y sirvieron a Baal, e hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego, y se dieron adivinaciones y agüeros, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira. Hermanos, a veces sucede eso en las iglesias. Dios nos ha llamado a ser santos. Dios nos ha llamado a vivir su palabra, no a vivir lo que dice el pastor, no a vivir lo que dice una iglesia, no a vivir lo que dice una norma. Nos ha llamado a vivir lo que dice su palabra, el libro de Dios, el que controla mi vida, el que debe controlar mi vida. Y si yo he desechado la palabra de Dios, hermanos, va a venir el juicio de Dios. La consecuencia es inevitable. Dios perdona todo pecado. Dios perdona cualquier pecado.
pero la consecuencia no la quita. La consecuencia va a venir. Nuestros padres fueron personas buenas, probablemente. Algunos de ellos fueron hijos del Señor, por la gracia de Dios, pero se portaron mal cuando eran inconversos. Algunos tomaron mucho o fumaron mucho, y cuando llegaron a adultos, siendo creyentes, comenzaron a sufrir las consecuencias de su pecado pasado. Dios no va a quitar consecuencias. Las consecuencias se quitan hasta que Cristo venga. A veces lo hace, pero no siempre. Y una de las situaciones es que los creyentes se alejan de Dios y comienza a haber entonces temor. Cuando una iglesia comienza a hacer las cosas mal, comienzan a suceder cosas en la iglesia y comienzan a pasar situaciones en la iglesia. Las iglesias tienen sus altos y sus bajos, es una familia, somos una sociedad que tenemos diferencias, pero la iglesia va a veces bien, a veces no tanto. Y es necesario que hayan esas cosas para saber quiénes están con el Señor y quiénes no. Es la manera en que Dios lo refleja. Así es como Dios lo hace, así es como usted se da cuenta. Pero si yo comienzo a predicar algo que no está en la palabra de Cristo Jesús, va a comenzar a suceder algo terrible. Va a suceder algo espantoso. En el versículo 26 y 27, al 28, encontramos una petición de los judíos, de estos samaritanos, estos nuevos samaritanos. Pero vea que los samaritanos ya no son tan samaritanos, hay de varios pueblos, según el verso 24. Y ellos le dicen: las gentes que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria no conocen la ley, ¿qué dice ahí? Del Dios de aquella tierra. He oído a muchos cristianos decir, es que hablan la palabra de Dios, pero nosotros aquí también. Allá también hablan la palabra de Dios. Hay una ambigüedad. La frase lo que está diciendo es que ellos comprendían que había un Dios en la tierra, pero era un Dios como todos los demás dioses. No tenían la noción de que era Jehová el Dios de toda la tierra, sino que ellos creían que era un Dios de la tierra de Samaria. Entonces, cuando ellos vienen acá y le hacen este pedido, ellos dicen, ese Dios nos está enviando leones y nos está matando, tenemos que hacer algo, tenemos que cambiar, tenemos que ser diferentes, porque no conocen la ley del Dios de la tierra. ¿Saben quiénes hablaban aquí? Probablemente los que se quedaron, los rezagados, gente que sí había sido judía y que estaba allí, pero que tenía un detalle: habían abandonado a Jehová. ¿Y qué habían hecho? Según el verso 15 y 16, tenían otros dioses. Entonces, los de mala doctrina dentro del pueblo de Israel comienzan a dar una mala doctrina a los nuevos que están llegando. Y ellos dicen, es que ustedes no conocen al Dios de la tierra. Entonces, es bueno que ustedes lo sepan. Y el rey de Asiria hace algo increíble, algo maravilloso, que realmente es maravilloso porque, hermanos, cuando usted ve el efecto que produce eso, el efecto que se hace, y sucede en muchas ocasiones. Dice el verso 27, vea lo que dice el rey de Asiria: llevad allí a alguno de los sacerdotes que trajisteis de allá. No dice un levita, nada más dice, traiga uno de los sacerdotes que trajisteis de allá, y vaya y habite allí y les enseñe la ley del Dios del país. ¿Por qué la Biblia y el Espíritu Santo no puso aquí con especificación que era un sacerdote hijo de Leví? Porque cuando dice alguno de los sacerdotes, está haciendo el recuento al verso 16. Si en el verso 16 tienen ídolos, becerros, habían sacerdotes paganos. Y lo que hizo el rey de Asiria fue llevarles a un pagano. Sucede que a veces en las iglesias, cuando una iglesia comienza a perder la sana doctrina, el rey de Asiria, un buen ejemplo de Satanás, les manda regularmente a alguien que trae doctrinas de otro lado, falsas siempre, y entra y comienza a enseñar eso. Cuando usted está delante de Dios y usted está escuchando al Señor hablar, usted va a saber que es Él, porque es su palabra la que habla. Pero cuando
si yo en algún momento, o cualquier pastor en algún momento aquí en este púlpito, comienza a decirles a ustedes que declaren victoria sobre los demonios y que pisoteen la cabeza de Satanás, usted ya tiene a un falso profeta aquí. Porque eso no lo enseña la Biblia. La Biblia dice que Satanás, Cristo lo venció. ¿Estamos de acuerdo? Cristo venció a Satanás. Usted no tiene que hacer nada. Y en breve, dice Romanos 16, el Señor terminará de hacerlo bajo nuestros pies. Pero en breve. ¿Cuándo es eso en breve? Cuando Jesucristo venga. No es ahorita. No es ponerme a bailar ahí como hacían antes. Recuerdo, fui a una iglesia donde hacían ese culto de pisotear al diablo y comenzaban todos a brincar y a majar a Satanás. Y era vergonzoso ver eso. Era ridículo ver eso. Pero la gente se fue yendo por ahí. Vean que Dios manda juicio. Tenemos en nuestra sociedad agrupaciones que cada vez se van cayendo más y más. He sido muy celoso y todos ustedes lo saben. Cuando viene un canto nuevo y lo tiene Jesús Adrián Romero, o lo tiene Danilo Montero, o lo trae cualquiera de ellos, soy muy celoso con eso porque sé quiénes son ellos. Yo sé quiénes son. La mayoría de cristianos nunca se averigua quién es Danilo Montero, ni se averigua qué cree Marcos Witt, ni qué cree Jesús Adrián Romero. Simplemente canta bonito y canta de Dios. Pero, como se dijo en la escuela dominical, usted no puede aceptar todo de cualquier fuente. Usted tiene que saber bien de dónde acepta las cosas. Y hay que ser celoso con eso. Hay que ser muy celoso con eso. Porque las pequeñas cosas cambian lo que realmente Dios quiere en nuestra vida. Primera de Juan 4:18, el apóstol dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor tiene castigo, de donde el que teme no está perfecto en el amor. Si usted, hermano o hermana, usted está siguiendo ideas que no están en el libro de Dios, usted tiene temor. ¿Qué es el temor? El temor es aquello que lo hace a usted ponerse a la defensiva. Es aquello que a usted lo hace decidir cosas incorrectas con tal de salvar la vida. Eso es lo que hace el temor. Cuando usted tiene miedo, puede hacer muchas cosas incorrectas. El miedo es bueno para defendernos, pero si el temor nos domina, podemos hacer cosas muy graves en nuestra propia vida. Hay personas que han tenido miedo de la salud y dejan de comer. Y conozco gente que ha dejado de comer. Tiene miedo de comer. Tiene miedo de ingerir algo. No porque le hayan dicho que es malo, solamente tiene miedo y se está castigando a sí mismo. El temor trae castigo. A veces por temor mantenemos algo y no lo decimos y trae consecuencias, porque tenemos temor. Las cosas se deben hacer por convicción, por certeza, nunca por temor, sino por el amor de Dios en nuestra vida. Y es bastante triste que todas las cosas en una iglesia se tengan que hacer por temor. No debería ser así. Debería ser por amor a Cristo. ¿Le da miedo salir a evangelizar? ¿Le da miedo predicar el evangelio, decirle a alguien? Es muy probable que le dé miedo y es muy natural que le dé miedo. Hasta que usted aprende que no es usted el que habla, que es Jesús en usted hablando. Cuando usted entiende eso y cree eso, usted le va a hablar a cualquiera del evangelio de Cristo sin temor. ¿Cuántas iglesias tienen un plan de evangelismo real y auténtico que lleve el mensaje a los de afuera? Nosotros lo tenemos. ¿Por qué no tenemos un plan agresivo de evangelismo? ¿Por qué estamos tan conformados a eso? Porque tenemos temor. ¿Por qué no hablamos en contra de los homosexuales o en contra del despertar del LGTB? Porque tenemos temor. Y el temor nos castiga. Y decir la verdad es lo único que nos hace libres. Vivir la verdad.
Ahora, observe algo interesante con la muerte de los leones en el verso 26. Eso es una consecuencia. Todo lo que ellos están viviendo en el verso 25, es una consecuencia de su pecado. Y ante esa consecuencia buscan solucionar el problema de manera incorrecta. ¿Dónde tenía que haber ido el pueblo que quedó de la tierra para corregirse? ¿Al rey o al templo de Jerusalén? ¿Dónde debían ir ellos? ¿Tenían que ir a Judá o tenían que quedarse con el rey de Asiria? Ellos fueron al rey de Asiria, fueron a la fuente incorrecta. Porque ellos sabían que si venía Judá, Jehová les iba a decir que tenían que abandonar sus dioses. Y ellos no querían eso. Ellos no querían abandonar su tradición. Ellos no querían abandonar lo que habían sido. Ellos amaban más lo que habían sido que lo que Dios decía. Y habían llegado a ser en un punto personas condicionadas por el temor. Ellos no querían que los corrigieran, no querían cambiar. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 14 al 15. Ahí hay algo que a nosotros no nos gusta mucho, pero que es parte importante de nuestro desarrollo cristiano, de usted como hijo de Dios. Vea lo importante, lo que dice el apóstol Pedro. Mas también si alguna cosa padecéis por hacer bien, sois bienaventurados. Lo vuelvo a leer para que podamos entender lo que está diciendo. Dice, también si alguna cosa padecéis por hacer bien, sois bienaventurados. ¿Verdad que no nos gusta que nos digan que el hacer lo bueno nos puede causar dolor? ¿Verdad que es algo que no nos gusta mucho? A los que temen a las vacunas y tienen que ir al médico, a los que le temen al dentista y tienen que ir al dentista, es para su bien, pero duele. Y a veces por el dolor decimos no voy a ir. Y cuando nos llevan es porque ya no hay solución, hay que ir porque no hay opciones, porque dejamos mucho tiempo por temor. Cuando hacemos lo bueno, aunque nos duela, tenemos que estar tranquilos que es Dios quien está con nosotros y estamos haciendo lo correcto. Y sigue diciendo Pedro, por tanto, no temáis por el temor de ellos, ni seáis turbados, sino santificad al Señor Dios en vuestros corazones, y estad siempre preparados para responder con mansedumbre y reverencia a cada uno que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Observe algo aquí, hermanos. Usted va a hacer lo correcto cuando usted lo conoce. Usted va a hacer lo correcto cuando usted sabe hacerlo. Usted no puede hacer lo correcto si desconoce lo que es correcto y si se niega a aceptarlo. Usted tiene que reconocer y tiene que cambiar. El profeta Isaías dijo, con mi alma te he deseado toda la noche, y en tanto que me dure el espíritu en medio de mí, madrugaré a buscarte. Porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Alcanzará piedad el impío y no aprenderá justicia. En tierra de rectitud hará iniquidad y no mirará la majestad de Jehová. Isaías 26, del 9 al 10. Lo que está diciendo el profeta es que la gente puede aprender cosas buenas y puede aprender la verdad, pero si no tiene un corazón dispuesto a cambiar, no va a ser bueno en su vida. Necesita cambiar, necesita poner de su parte. Hay una urgencia de cambiar, pero hermanos, no se hace mezclando religión. Las iglesias deben crecer, las iglesias deben alcanzar gente. Vida Eterna debería ser dentro de 15 años, no 50 ni 60, debería ser 200 o 300 personas. Vida Eterna no debe quedarse donde está, pero no logramos eso haciendo aquí un culto pentecostal, ni logramos eso haciendo aquí un cambio de culto y haciéndolo más moderno y más bonito. Logramos eso yendo a predicar el Evangelio como mandó Jesús. ¿Cómo crece una iglesia de Cristo? Llevando el Evangelio. ¿Cómo crece el cuerpo de Cristo? Llevando el Evangelio. Hermosos son los pies de los que anuncian la paz,
de los que anuncian buenas nuevas. No es cambiar nosotros para poder ser más atractivos, tolerando el pecado y tolerando la maldad. Dios no nos ha llamado a tolerar la maldad. Dios no nos ha llamado a tolerar al que vive en pecado. La Biblia debe disciplinar al que está en pecado. La Biblia debe hacerlo. La santidad conviene a tu casa, conviene a la casa de Dios. Y Dios nos ha llamado a ser santos. Hermanos, si la iglesia va a crecer, no por cambiar nosotros aquí nuestra forma de ser, sino por hacer lo que Dios dice que tenemos que hacer. Predicar el evangelio. La gente está perdida. Hermano, la gente que está afuera no va al infierno. No es solamente eso. Está condenada. La ira de Dios está sobre ella, sobre esas personas. No tienen escape. Lo único bueno que tienen es esto que pueden vivir en esta vida. Y lo que vivimos en esta vida no dura. El dinero no vale nada. Las posesiones no son suficientes. Lo que usted tenga en esta vida, hermano, lo más valioso que tenemos nosotros en esta vida va a ser el asfalto de las calles del cielo, donde usted va a caminar y ni siquiera lo va a volver a ver. Lo más costoso nuestro aquí no vale nada en el cielo. Y mucha gente se está perdiendo porque nosotros no hemos ido a predicar el evangelio. Hay una urgencia de predicar y de enseñar la verdad. Vea lo que dice los versos 29 al 41 para concluir. En esos pasajes encontramos algo que sucede, que es la mezcla. Versículo 29 dice que cada nación se hizo sus dioses y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho los de Samaria. ¿Cuándo? Versículo 15. No quitaron ninguna idolatría. Hermanos, ¿saben qué es lo que pasa en una iglesia cuando se tolera el pecado? Va pecado tras pecado. Nosotros no podemos tolerar la fornicación y el adulterio. Nosotros no podemos llamarle a eso, fue un error. La Biblia le llama pecado. Y la Biblia dice que no puede estar en su casa. Nosotros no podemos tolerar que nuestros ojos se contaminen con la pornografía. Eso es pecado, hermanos, no es otra cosa. Eso es lo único que se llama pecado. Si tenemos pecado oculto, que quizás el pastor no lo sabe, los líderes no lo saben, usted no lo sabe, pero hay alguien que tiene un pecado oculto, grave, severo, nosotros lo vamos a sentir, que somos un cuerpo. Pecado oculto es lo terrible en una iglesia. Tenemos que renunciar a eso. Tenemos que renunciar al mal. Pero ellos, ¿qué hicieron? Versículo 30. Los de Babilonia hicieron a Sucot Benot, una palabra hebrea que se refiere a la prostitución religiosa. Los de Cut hicieron a Nergal y los de Amad hicieron a Sima. Los sabeos hicieron a Nibás y a Tartaj. Y los de Sefarbaim quemaban sus hijos en el fuego para adorar a Adramelech y a Anamelech, dioses de Sefarbaim. Temían a Jehová, vea, dice el verso 32, temían a Jehová e hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. Temían a Jehová, dice otra vez el verso 33, y honraban a sus dioses según la costumbre de las naciones donde habían sido trasladados. Sincretismo. No podemos ser sincretistas. O estamos con Cristo o no estamos con Cristo. Vivimos con Cristo o no vivimos con Cristo. Yo soy hijo de Dios y debería vivir como tal. Y debo vivir como tal. Y debo caminar como tal. Voy a pecar, voy a fallar, no soy perfecto. Pero como hijo de Dios, cuando peco, voy y acudo al Señor y le creo que confesando mis pecados, arrepintiéndome de Él y apartándome, alcanzo misericordia. Yo debo tener la conciencia que es Dios. Versículos 34 en adelante nos habla de temer a Jehová, solamente a Jehová, de buscarlo. Versículo 35, no temeréis a otros dioses, ni los adoraréis, ni les serviréis, ni les haréis sacrificios. Mas a Jehová que os sacó de la tierra de Egipto con grande poder y brazo extendido, a este temeréis y a este adoraréis y a este haréis sacrificios. Yo fui pentecostal muchos años, yo lo fui. Y yo sé lo que es anhelar hablar en lenguas y lo sé bastante bien.
y estuve en una de las misiones pentecostales más fuertes, Movimiento Misionero Mundial, de aquella época, no el de ahora. Nos exigían escribir una cartita cuando pecábamos y enviárselas a Luis M. Ortiz en Puerto Rico para que él orara, porque era la única manera de ser perdonados. Y eso yo lo hacía mes a mes. Oraba, tantas veces oré. Y oraba hincado, como ellos decían. Y no había paz en mi corazón. Y vino un día Jesús y me salvó. Y soy salvo, eternamente salvo. Y se fue todo eso. Y cuando veo que alguien quiere meter otra vez un concepto pentecostal, digo, pero yo vengo de ahí. Los que están aquí no lo conocen, pero yo vengo de ahí. Y yo sé cómo funciona eso. He visto gente endemoniada. He visto gente poseída. Cuando usted ve a un adicto, hermanos, ustedes ven a un demonio controlando. Cuando usted ve a alguien que fuma, a alguien que tiene una vida sexual destrozada, ahí usted ve demonios trabajando. No es una persona que está un poquito desequilibrada, está llena de pecado y de maldad y está llena de demonios. Y usted no puede ver allí a alguien que algún día cambia. Es pecado, es maldad. Y cuando usted llega a estos lugares y ve a estas personas hablar de Dios, predicar a Cristo, pero tienen vidas desastrosas, pastores con amantes, pastores con infidelidades, líderes en unión libre, hermanos, que eso no es de Dios. ¿Y qué sucedió con Israel? Sucedió algo terrible. Con eso vamos a terminar. Terminaron estando esclavizados. Vea lo que dice el versículo 41. Así temieron a Jehová aquellas gentes, y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos, y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres, así hacen hasta hoy. Hasta que Cristo Jesús liberte, las personas seguirán en su pecado. El verso 40 es significativo. Ellos no escucharon. Ellos no escucharon. Las iglesias no están escuchando. Iglesias sanas y buenas, bonitas, iglesias llenas de fe y de la palabra de Cristo, ahora tienen 2 tarros allí. Y han comenzado a hacer música que no es la música que a Dios le agrada. Y con esa música se ha ido distrayendo toda la mente y todo el corazón de las personas, y la gente se está yendo de la verdad de Dios. En muchas iglesias está pasando eso. Y los pastores siguen todavía sentados diciendo, la música no es moral. Pero ¿quién la toca? La música no se hace sola. La música es el producto de una persona tocándola. La música es moral y la música es espiritual. Usted la puede sentir y la puede percibir. Nosotros como hijos de Dios, ¿qué estamos haciendo? Como hijos y pueblo de Dios, ¿qué estamos viviendo para ser mejores? Dios nos llama a ser mejores. Por eso quiero hacerles un reto y una pregunta. ¿Está usted firme en la libertad que es en Cristo Jesús? ¿Tiene usted libertad en Cristo? ¿Saben? Yo no necesito de expresiones emocionales para sentirme libre. Yo soy libre. Cristo me hizo libre. ¿Es usted libre en Cristo Jesús? ¿Tiene usted la libertad de Cristo si se siente libre del peso? Usted puede decir, yo soy lo que soy por la gracia de Dios. ¿O todavía siente el anhelo de volver a estar en el yugo de servidumbre? ¿Qué sabemos de Dios? ¿Qué sabemos de sus ángeles? ¿Qué sabemos de la doctrina de la Biblia? Cuando vine aquí, había un devocional, muy bonito, pero era un devocional. El devocional no llega muy adentro al corazón. Falta palabra de Dios, fuerte y profunda. La escuela dominical tiene el objetivo de que usted pueda crecer. Por eso hay un manual para que usted pueda estudiar en casa.
Lo he dicho muchas veces, usted no es profesional porque se le antoja. Yo no soy profesional porque se me antojó. Tenemos que estudiar, tenemos que prepararnos. Y uso la ilustración que vimos ayer. Yo puedo hacer columnas, pero yo no soy un ingeniero. ¿Pueden imaginarse cómo quedaría una casa que haga yo? ¿Cómo quedaría la casa que haga? Yo sé todo el concepto de la casa, pero quedará bien. Necesito a alguien que sepa, alguien que haya estudiado, haya practicado y haya vivido y sepa bien cómo se hace un edificio. Y usted y yo somos constructores. Usted está construyendo en esta iglesia o está destruyendo en ella. Usted está poniendo las vigas con metal, con elementos duraderos, resistentes al fuego, o está poniendo solo madera y hojarasca. ¿Qué es lo que está poniendo en la casa de Dios? ¿Cómo está construyendo la casa de Dios? Hermanos, murmurar es pecado. Decir las cosas mintiendo es pecado. Tratar de hacer caer algo sin afrontarlo o confrontarlo es pecado. Nosotros necesitamos corregirnos todos los días y ser honestos y hablar. Dios nos llama, no sea que nos pase lo de Israel. Dios no quiere que seamos así. Vida Eterna ha pasado muchos baches en la vida y sigue pasando muchas cosas y lo seguirá haciendo toda su vida. El problema no son los baches. El problema es cómo los estamos afrontando. El problema no es la lluvia. El problema es si tenemos o no paraguas. ¿Cómo estamos nosotros protegidos en la palabra del Señor para poder hacer lo que el Señor dice que tenemos que hacer? Y tenemos que ir paso a paso con la verdad del Evangelio. Adelante, nunca hacia atrás. Puestos de pie, vamos a orar. Y usted incline su rostro para orar y piense sobre su vida personal. No pensemos sobre algo general, piense sobre su vida personal. Usted como persona allí. ¿Es Cristo Jesús la esperanza de gloria? ¿Es Cristo Jesús el que le da a usted la fuerza para seguir? ¿Realmente confía en Jesús? ¿Realmente Jesús es todo para usted? Tanto así que puede afrontar muchas cosas en el nombre de Él. ¿O tiene temor? ¿Tiene usted temor? ¿Quiere ser libre del temor? Usted debe acudir a Jesús. Usted debe ir a su palabra, usted debe ir a la palabra de Dios. Usted debe acudir a su libro sagrado y aprender. ¿Quiere ser libre? Busque la libertad de Jesús. Padre, aquí estamos, un grupo de tus hijos. Y quizás en nuestros corazones hay temor. También en las redes sociales, quien nos ven. Tenemos temor. Señor, el temor lleva castigo. No permitas que como Israel, por medio del temor, comencemos a alejarnos de ti y introducir doctrinas engañosas que nos destruyan. Si alguno siente que necesita que oremos por usted, yo quiero hacerle un llamado hoy. Y quiero pedirle que si está en su corazón pasar al frente, lo haga. Usted puede venir para que oremos por usted. Si hay algo que usted quiere entregarle a Jesús, puede hacerlo como hijo de Dios. Si no quiere venir, puede levantar su mano y vamos a orar desde aquí. ¿Hay algo que tenga que dejar? Amén. 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 Dios les bendiga. Amén. Vamos a estar orando. ¿Hay algo que hay que dejar? ¿Hay algo que está luchando usted en su corazón que no quiere dejar? Amén. El Señor puede cambiar su vida y su corazón. Y ahora en este momento, hermano y hermana, con fe en el Señor, ore a Él y dígale: Señor, yo quiero cambiar esto. Yo quiero ser diferente, pero yo no puedo. Solo tú puedes en mí. Solo tu fuerza y tu poder me pueden cambiar. Solo tú me puedes libertar. Y solo tú me puedes dar lo que necesito. Ayúdame, Señor Jesús, para poder seguir tus pasos, para leer tu palabra y ponerla en práctica, para que de hoy en adelante tu libro sea mi guía de todos los días.
Señor Jesús, quiero pedir por estos hermanos, bendícelos. Y que seas tú, Señor, guiándoles su corazón, y que seas tú, oh Dios, fortaleciendo su alma. A todos nosotros ayúdanos, Señor, a quitar nuestras faltas y pecados, a hacer, oh Dios, como tú quieres que seamos, y a vivir en la tranquilidad de la paz de Dios, en la tranquilidad de tu Espíritu Santo, sabiendo que si otros tienen problemas no son nuestros, y que en ti tenemos paz, que tú eres nuestra paz. Si alguno no tiene a Jesús, es el momento de que acepte a Cristo como Señor y Salvador. Y a los que nos ven en redes sociales y no tiene a Jesús, usted tiene que creer en Jesucristo como Señor y Salvador. Si usted tiene muchos años de estar en la iglesia, pero no tiene la fe y la confianza en Cristo, debe entregar su vida a Él y hacer que Él sea su Salvador. Cristo Jesús es la esperanza de gloria para usted. Señor Jesús, conduce nuestros corazones. Si alguno, Dios, te quiere entregar su corazón, que pueda hacer la oración de fe, la oración de entrega a ti, una oración sincera, donde te diga, Señor, soy un pecador, no soy lo que tú querías que fuera, nunca he podido lograr lo que he propuesto en mi mente con mi religión, y hoy te entrego mi vida para que seas mi Salvador y mi Señor. Te creo y en el nombre de Jesús te acepto. Ahora, Padre, te doy gracias por el momento que nos has dado, por el culto, por haber estado delante de tu presencia, por oír tu palabra temprano y ahora también, y por saber que estás aquí con nosotros y saber que nuestro pueblo, nuestra iglesia va a crecer porque vamos a llevar el Evangelio de Cristo Jesús, porque te vamos a llevar a ti, porque vamos a predicar de ti, de nadie más, solo de Jesús. Jesucristo, la esperanza de gloria. En el nombre de Jesús, te damos las gracias. Amén y amén. Muchas gracias, hermanos. Pueden sentarse.